Vaya, como tal, si ustedes se van a Efesios 1, del 15 al 23, que va a ser el relato que vamos a hablar el día de hoy, van a ver si tienen la Reina Valera 60, que arriba dice el espíritu de sabiduría y de revelación. Creo que como tal muchas veces se nos olvida no solo en quién creemos, sino todo lo que implica creer en Dios y todo lo que implica ser cristiano. No hablando como tal de obligaciones, sino todo lo que significa eso como tal. O sea, ser un cristiano, ser un seguidor de Cristo, ¿qué es lo que significa? Y en este pasaje como tal, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, recordándoles esa parte, recordándoles todo lo que va de la mano con el hecho de ser cristiano. Si vamos a los primeros versículos, verán que dice en el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Como tal, Pablo empieza mencionando algo muy importante y en las diapositivas lo he puesto aquí en subrayado y en itálica. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hay un pasaje específicamente, si nos vamos a Santiago 5:16, que dice, permítame, me perdí por aquí. En Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pablo aquí, Pablo y Santiago fueron dos apóstoles, y sin embargo Pablo está hablando prácticamente aquí, él hace referencia a lo mismo que Santiago, haciendo como énfasis en el hecho de que no importando de que habían pasado quizás años desde la última vez de que Pablo se había podido hablar directamente con los cristianos de Éfeso, o que quizás hacía muchísimo tiempo, o quizás era la primera vez de que iba a dirigirles la palabra a algunos de ellos, porque quizás algunos no lo conocían, algunos quizás lo habían visto en algún otro pueblo cuando Pablo andaba predicando, pero él dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, resaltando ese punto en el que él seguía preocupándose por ellos, independientemente de que quizás algunos ni siquiera lo conocían. Cabe recalcar aquí un punto, y volviendo al versículo 15 dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Esta parte donde Pablo dice vuestra fe en el Señor Jesús hace, bueno, creo que es bastante clara, haciendo sentido de habiéndome yo dado cuenta que ustedes creyeron en Jesús, en nuestro Salvador, en el Dios que yo estoy predicando. Me di cuenta de que ustedes también creen en lo mismo que yo. Y él dice: me alegro de eso. Y complementa en el versículo 17 lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí hay un punto, y es que no por el hecho de que nosotros leamos algo de la Biblia, lo vamos a entender. Lo mismo aplicaba en aquel entonces. Independientemente de que en el momento en el que Pablo les escribía esta carta, no existiera la Biblia como tal, sino que lo que se escribían eran cartas de los apóstoles o de las diferentes personas como que eran como líderes de los grupos se llamarían iglesias, por decirlo así, de la iglesia de Éfeso en este caso, no por el simple hecho de que ellos lo leyeran, ya eso iba a quedar como que integrado en su conocimiento. O sea, creo que en más de alguna ocasión, bueno, a la mayoría nos pasó, creo,
de que estando en la escuela, o en la universidad, o en el bachillerato, donde prefieran llamarlo, el profesor les decía, "No, el tema va a ser facilito, que no sé qué, no lleva mayor ciencia, que tal, que solo le vamos a dar un par de pasaditas y le van a venir un par de preguntas en el examen". Pues el bendito tema facilito que el profesor tanto había dicho, en realidad era prácticamente todo álgebra. Y cuando uno lo veía era como que escuela, o sea, ni por sombra de entender de qué me está hablando este señor, ni por sombra de saber qué es lo que me está diciendo y tal. Pues lo mismo nos pasa en muchas ocasiones con la Biblia. La Biblia nosotros la podemos leer independientemente del lugar en el que estemos, independientemente del ánimo en el que estemos. No es como que sea un conocimiento reservado o que esté prohibido, como en algunos países o en algunas épocas. Nosotros podemos acceder a ello. Sin embargo, es muy distinto solo leerlo por leerlo que comprender exactamente lo que Dios nos quiere decir en muchas ocasiones. Y en otras cuantas no es ni siquiera el hecho de decir, lo que yo leí en Proverbios tal del tal, que decía esto, esto y esto. No, sino que en muchas ocasiones aplica incluso la de, me pasó esto y yo no lo entendí. Porque, bueno, creo que a varios, o por no decir que la mayoría, nos ha pasado de que de repente, por alguna razón, uno dice, escuela, salí tarde, pero justo por eso que salí tarde, Dios me libró de que pasara esto, esto y esto. Quizás es un poco burda, aunque sí siento que aplica un poco la historia, pero no sé si ustedes se recordarán de que en el 2000, creo que 19 fue muy sonada una anécdota de que habían asaltado un bus de la 202. No, fue en el 2020, ya recuerdo. Pues, usualmente en ese tiempo yo viajaba y me venía exactamente en esos buses de la 202 porque a esa hora, pues, me tenía que venir hasta mi casa y entonces eso me pasa dejando aquí cerca de la colonia. Resulta que exactamente ese fin de semana de que pasó todo ese relajo, a nosotros nos dejaron salir también. No me preguntan por qué ni tal, pero exactamente ese fin de semana de que soltaron ese bus, yo no estaba en San Salvador, sino que yo ya me había venido. Y ustedes dirán, o sea, gracias a Dios que pasó eso, o sea, gracias a Dios que saliste temprano y no pasaste ese susto. Sí, gracias a Dios al final no tuve que vivir eso, pero más aún sobre eso es, ¿qué te quiso decir Dios de la situación? ¿Qué me quiso decir Dios en ese momento? Y lo mismo aplica en muchas situaciones que nosotros a veces ni nos damos cuenta. ¿Qué pasa con, salí tarde, fulano de tal me hizo este comentario? Muchas veces Dios nos está hablando y nos está poniendo prácticamente en la cara el, men, arregla esto, men, no hagas esto, no te conviene. Y nosotros seguimos diciendo, no, pero es que eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo siento que me conviene y tal. O en muchas ocasiones, algunas oportunidades que nosotros decimos, no, es que esa oportunidad es algo de oro y que no lo voy a volver a encontrar y que no sé qué y que no sé cuánto. Y a veces Dios nos está diciendo, espérate que tengo algo mejor para vos. Y nosotros seguimos, no, pero es que esto y esto, hasta que Dios nos dice, va, dale. Y terminamos yendo en contra de lo que Dios nos está diciendo, pasando por alto o a veces ni siquiera entendiendo lo que Dios nos está diciendo. Pablo en ese momento en el que hacía esta alusión de no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él lo que decía era, le estoy pidiendo a Dios para que les den entendimiento para poder percibir y entender cada cosa que Dios les quiera decir. A su disposición tienen toda la sabiduría que Dios les ha dado. A su disposición tienen todo el entendimiento que Dios les ha dado.
pero de nada sirve tenerlo ahí si no lo van a poner en práctica, si no lo utilizan o si ni siquiera están intentando acceder en ningún momento a él. Pablo hacía énfasis en el punto de decirles, o sea, en serio, pido porque ustedes puedan hacer suyo eso que Dios ya le dio. Hay una parte y un comentario que me gustaría hacer énfasis en este versículo 17. Y Pablo menciona para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. Cuando Pablo hace esa unión de palabras, por decirlo así, él está haciendo como referencia a la designación de Dios que vincula al Padre y al Hijo en su naturaleza esencial como la deidad. ¿En qué sentido? Hay muchas veces que ustedes van a escuchar que algunas personas dicen, ah, no, es que Jesús es el único que es Dios, o algunos que dicen, no, es que Jesús no fue Dios, Jesús solo fue un enviado más y que no sé qué. Este es una de las partes donde Pablo deja bastante claro el hecho de decir Dios y Dios el Padre y Jesús siendo el Hijo de Dios son uno solo y son el mismo Dios con las mismas capacidades y los mismos atributos y la misma asignación, por decirlo así, de cara a nuestra adoración y nuestra veneración. Esto era como un pequeño paréntesis dentro de todo. Continuando en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Y continuando en el 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para que nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestes. Aquí, bueno, honestamente a mí me parece una palabra un poco complicada, pero aquí dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Pablo menciona aquí algo como intentándolo recalcar en el hecho de la supereminencia que radica en el poder de Dios. En muchas ocasiones yo les mencionaba al inicio de que dentro de este pequeño relato, Pablo intentaba como que recordarle a las personas qué era lo que implicaba creer en Dios y qué era lo que iba de cara, por decirlo así, con todo lo, o sea, no sé cómo plantear eso en palabras simples, pero qué era lo que implicaba realmente el poder de Dios. O sea, en muchas ocasiones las personas iban a decir, o incluso nosotros en la actualidad decimos, no, pero es que esto no se lo puedo decir a Dios porque quizás no le interese, o esto quizás ni siquiera sea de la incumbencia de Dios, o ponemos una y mil excusas diciendo como, no, quizás esto no es tarea de Dios. Pero Pablo recalca en esta parte diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Cuando aquí dice la esperanza a la que Él os ha llamado, hace referencia a todo el cristianismo y todas las promesas que Dios nos ha dejado, hablándose del reino de Dios y de la salvación. Y continúa siempre en el versículo 18, ¿cuáles son las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Cuando él dice aquí, para con nosotros los que creemos, nos está haciendo, por decirlo así, o está recalcando el hecho de que somos parte como tal de los que podemos acceder a ese poder que Dios nos dio. Y no en el hecho de decir, ah, no, es que este, este poder es algo de que vos le puedes pedir a Dios
y Dios te lo va a otorgar por un momento y luego te lo va a quitar. No. El poder al que Pablo se refiere aquí como tal es algo de que Dios te da en el momento en el que se da como la redención del cristiano y se vuelve una nueva criatura. Hay un comentario que dice del versículo 17 y 18, Pablo oraba para que los creyentes tuviesen la disposición del conocimiento piadoso y la sabiduría que la mente santificada es capaz de adquirir y aplicar, de tal modo que pudieran captar la grandeza de la esperanza y la herencia que es suya en Cristo. Me gusta este comentario porque menciona esto específicamente, la mente santificada, haciendo claro ejemplo de hay una diferencia específica entre la mente de un inconverso y la mente de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo como tal. Se me pierde la cita, permítanme. Ya lo tenía anotado por acá. No, se me perdió. Pero hay una parte en un libro, siempre en de las cartas de Pablo, que dice, en Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, y Cristo vive en mí. ¿Qué implica esto? De que ya no vivo yo, porque yo estoy crucificado con Cristo en la cruz. Y cabe recalcar ahí el punto, estoy crucificado. O sea, no fui crucificado, no, estoy. Es un presente continuo, haciendo referencia a que en este momento yo estoy crucificado y mañana yo voy a estar crucificado y pasado mañana yo voy a estar crucificado. ¿En qué sentido? En que mi mente, la mente humana, la mente mortal, tendría que estar crucificada, por decirlo así, juntamente con Cristo, para que quien sea que tome las decisiones, quien sea quien nosotros le cedemos el lugar, no sea nuestra naturaleza carnal, a nuestra naturaleza pecaminosa, sino a nuestra mente renovada, que es la que Dios nos dio en el momento en el que fuimos redimidos. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Cuando en Efesios, Pablo dice, en Efesios 1:18, volviendo aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, hace referencia de nuevo a esto, a cuál es la esperanza que conseguimos y cuál es la herencia en los santos a la que somos partícipes en el momento en el que fuimos convertidos. ¿Por qué? Porque implica mucho el hecho de, creo que sí es esa cita que puso David por ahí. Ajá, es que sabía que estaba en Gálatas, pero no me acordaba cuál es. Sí, esa es. Exacto, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si leemos desde el 18 dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿En qué sentido? No tiene sentido el hecho de volver a hacer lo mismo que hacemos, porque nuestra naturaleza pecaminosa solo nos haría caer de nuevo. Y cuando dice, yo por la ley soy muerto para la ley, es porque creo que sí se acuerdan de cuando tuvimos el estudio de Romanos, se mencionaba el hecho de que si por la ley fuera, todos somos pecadores. Y si ya existiendo la ley existe el pecado, entonces todos estamos condenados. Y de nuevo, si somos pecadores, de normal, perdón, vamos a terminar haciendo todo lo que no viene al caso y vamos a terminar tomando nuestras propias decisiones, de modo que las decisiones que vamos a tomar al final nos van a conducir a malos caminos o a hacer malas cosas.
Y de nuevo, si terminamos haciendo nosotros malas cosas y terminamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan, simple y sencillamente nos estamos hundiendo más y más en problemas. Problemas que podríamos haber evitado si hiciéramos completo uso de lo que menciona aquí Pablo, diciendo en el versículo 17, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de él, alumbrando vuestros ojos al entendimiento, y en el versículo 18. Aquí a lo que Pablo se está refiriendo una y otra vez es a este hecho, por decirlo así, de dejar en claro el punto que por mucho que se subestima, por mucho que se diga que quizás no es tan importante o que no va a ser la gran diferencia, hay un abismo de diferencia entre el momento en el que nosotros hacemos uso del conocimiento de Dios, del entendimiento que Dios nos ha dado, y el momento en el que nosotros solo estamos hablando de nuestro propio entendimiento. Y obviamente, nosotros no vamos a poder hacer uso, por decirlo así, de la mente de Cristo, no vamos a poner en práctica lo que el Espíritu Santo nos diga si nosotros no tenemos una verdadera relación con Dios. Ahora, volviendo a este punto, en el versículo 19, y decía, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Continuando en el versículo 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, quedémonos hasta ahí. En el versículo 20, nosotros vemos que dice, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra. Para este punto necesito que vayamos, por favor, a Salmos 110:1. Y creo que este es un pasaje que en muchas ocasiones lo hemos escuchado ya sea por relatos de Jesús, porque Jesús hace mención en una parte de esto, o porque hemos estado leyendo Salmos o en alguna predicación. Pero sí es un versículo muy conocido que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando esto se menciona aquí, no es David quien está hablando, porque este es un salmo de David, el capítulo 110 de Salmos es un salmo de David, pero no es David a quien Dios le estaba diciendo siéntate a mi diestra, sino a quien se le estaba diciendo en este caso era Jesús. Jesús era el Hijo, el enviado que Dios había enviado, valga la redundancia, por nosotros, para ser el Salvador y el que se iba a sacrificar por todos los pecadores de todos los tiempos y todas las épocas. Entonces, partiendo del hecho en el que en el versículo 19 Pablo menciona de que Jesús fue resucitado por el supereminente poder de Dios, él dice, este mismo Jesús, lo cual fue en quien operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, haciendo referencia aquí Pablo al momento en el que Jesús fue llevado al cielo y en el que Dios básicamente le dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el versículo 21, continuando, menciona, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En esta parte, si se fijan, hay como una palabra que se está repitiendo, que es principado, autoridad, poder y señorío y sobre todo sobre todo nombre que se nombra. Este es un énfasis, por decirlo así, muy específico hacia el pueblo judío, porque tal vez si Pablo les hubiera enviado a los
habitantes de Éfeso, no sé, algún otro mensaje un poco más corto haciendo referencia a que Jesús también era Dios y que Él era el Todopoderoso, al igual que Dios el Padre, ellos lo habrían entendido. Pero este mensaje como tal de principado y autoridad y poder y señorío era la forma en la que los judíos, por decirlo así, los sacerdotes y todos los estudiosos de las escrituras de aquel momento, era como si ellos hacían referencia a todos los ángeles o a cualquier ente celestial que Dios podría haber creado o que Dios había enviado en algún momento. Entonces, cuando Pablo dice, sobre todo, y pone esa frase que los judíos solían utilizar para referirse a los ángeles y a cualquiera que estuviera sobre los ángeles, Pablo les dice, Jesús está incluso por sobre todas esas personas, o mejor dicho, porque no son personas, son entes, sobre cualquier ente que ustedes se imaginen, sobre cualquier ángel, sobre cualquier, no sé, arcángel o lo que sea, que a ustedes se les ocurra el nombre, sobre cualquiera de los que ustedes conozcan e incluso de los que no conocen, Jesús está sobre ellos. Y fue Dios quien lo puso ahí en el momento en el que Dios le dice a Jesús, siéntate a mi diestra. Dios lo puso en el lugar exacto para que quedara sobre cualquier otra persona, sobre cualquier otro ángel, sobre cualquier otra creación de Dios. Jesús estaba sobre cualquier cosa o persona o creación que a los judíos se les hubiera ocurrido. ¿Y esto por qué se recalca? Porque en su momento el pueblo judío, algunos definitivamente decían que Jesús no era Dios, ni que ni había sido enviado, ni nada. Y habían unos cuantos que andaban diciendo que sí, que tal vez Jesús era enviado, pero que él no era Dios. Y entonces en esta parte, con estos tres versículos desde el 19 en el cual se hace alusión del poder de Dios, en el 20 en el cual se dice de que Jesús está sentado quiero ver, sentado a la diestra de Dios, y en el 21 en el cual se hace referencia a que Jesús está sobre todo, Pablo estaba como que rematando esa idea, dejando muy en claro el hecho de que Jesús estaba por sobre cualquier cosa y que él no era un simple enviado, que él no era una simple creación más, sino que él era Dios mismo. Continuando en el versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A ver, en este punto quiero leer de nuevo nos vamos a Salmos, al Salmo 8, capítulo 8, versículo 6, por favor. Y en el versículo 6 dice, le hiciste señorear las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. En este punto, Pablo termina de rematar toda la idea que traía en los versículos anteriores, diciéndole, Jesús manda sobre todo, porque todo está sujeto a él. Hay aquí una parte en la que se menciona, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y continúa en el versículo 23 y dice, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si nos vamos a Colosenses 1:18, vamos a ver qué dice. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Aquí a lo que se mencionó, bueno, sí, lo que mencionaba Pablo era el hecho de que como tal Jesús es el principio y el fin para todos. Es, por decirlo así, independientemente de por qué camino intentaran tomar los judíos de, ay, no, es que esto no aplica por esto y esto, o no, pero es que esta profecía decía que Jesús, el Mesías, tenía que ser así, 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 a modo de tergiversar las cosas para hacer valer su propia opinión por sobre lo que había sido escrito y lo que Dios les había mandado a decir a los judíos. Pablo les dice, independientemente del camino que intenten tomar, van a terminar llegando a Jesús. No importa el camino que ellos intentaran elegir, no importa que si intentaban tomar un punto u otro, si intentaban formar una secta por un lado o por otro, si ellos se iban a las escrituras, si ellos se iban a lo que fuera, si ellos se iban a la naturaleza o a cualquier cosa de la creación, todo iba a terminar apuntando a Cristo. Y eso es lo que se menciona en Colosenses diciendo de, para que en todo tenga él la preeminencia. Si continuamos en el versículo 19 de Colosenses, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Refiriéndose de nuevo a esto mismo, de que Jesús al final termina siendo el todo para todos. Y lo mismo aplica para nosotros. Esto no solo se aplicaba a la iglesia de Éfeso. Jesús termina siendo nuestro todo, o debería, y digo debería porque en muchas ocasiones nosotros terminamos viviendo vidas que dejan mucho que decir en muchas ocasiones o en muchos puntos. Nosotros elegimos tomar nosotros nuestras propias decisiones, alejándonos más de la voluntad de Dios o de nuestra meta que debería de ser Cristo. Entonces, en el mismo caso, Pablo está diciendo, Él es la plenitud, Él es todo lo que necesitamos en la vida. Y al final, independientemente de lo que hagamos, vamos a terminar llegando a Jesús, porque en el momento en el que Dios nos escogió, básicamente por su misericordia y por su gracia, vamos a terminar entendiendo que Jesús es en realidad la meta a la que deberíamos de haber aspirado durante toda nuestra existencia. De mi parte, esto es lo que les tenía preparado. No sé si alguien tendrá algún comentario o dudas. Acabo de tirar. Bueno, sí, gracias, Dani. Si logramos poner atención a todo lo que él nos estuvo compartiendo, o sea, definitivamente para tener una vida santificada, no podemos aislarnos de Dios, definitivamente. Y pues está más que claro, pues Dani compartió varios versículos de la palabra, Salmo, Corintios, donde podemos darnos cuenta, pues, y me encantó lo que decía, que Él es todo. ¿Cómo fue, Dani? Él es todo para, no, ¿cómo fue, Dani? Es el versículo 23 el que dice la plenitud de aquel que lo llena en todo. No, pero dijiste algo, me gustó, Él es todo para todos, algo así. No me acuerdo Bueno, exactamente de la frase por las nervios, bueno, pero la idea era como que Él es todo a lo que podemos aspirar. correcto, así es, gracias, Dani. Entonces, creo que nos queda claro el hecho de por qué es importante que nosotros busquemos de Dios, no una religión, no una iglesia, lo hemos dicho tantas veces, sino buscar a Dios, porque recién comenzaba Dani y se lo digo por experiencia, no solo personal, sino también, por ejemplo, que yo he visto durante el tiempo que he estado trabajando con jóvenes, que número uno, no esperamos la voluntad de Dios. Número dos, no esperamos el tiempo de Dios. Y número tres, se nos olvida la misericordia de Dios. Entonces tomamos malas decisiones en el tiempo que no es y luego nosotros mismos nos autoflagelamos diciendo que no merecemos estar, que no merecemos la gracia de Dios. Y claro que sí, la Biblia dice que nuevas son cada mañana la misericordia de Dios, ¿verdad? Así que tomémoslo en cuenta y pues a seguir adelante, ¿verdad? Porque creo que ese es el punto fundamental, el que nosotros tengamos
una vida santificada o apartada para Dios, ¿verdad? Así que gracias a todos. Recordarles para los que son parte del equipo de trabajo que para el domingo necesitamos los 2 regalitos, si es posible llévenos el sábado para que pues celebremos a las mamás, ¿verdad? De todos los jóvenes que nos van a acompañar. Gracias a todos y también recordarles que tenemos que dejar las cartas más tardar el domingo, entre sábado y domingo, para lo que es nuestro evento del drama, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga. Buenas noches para todos. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Feliz noche, bendiciones.